Buenas noches, el día de hoy estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque estamos empezando nuestro primer podcast de Pescadores de Dios. Así nos encuentran en las redes sociales como Facebook y YouTube. Es nuestro primer podcast y tenemos de invitado al Pastor Gustavo, perteneciente a la Catedral de la Gloria de Dios. Bienvenido, Pastor, buenas noches. Muchas gracias, mi buen Juan. Pues es para mí un honor, ¿verdad? El ser el primer invitado en el primer podcast aquí de Pescadores de Dios. No, hombre, me siento muy complacido. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios por tu vida. Y de corazón deseo, mi buen Juan, que este podcast llegue a las personas que lo necesitan y hasta otras partes del mundo, hasta otros continentes. Amén, gloria a Dios, que así sea. Así es. Bueno, pues el día de hoy estamos manejando un tema muy importante, es el temor, como lo hemos estado anunciando. Pero, ¿qué es el temor, pastor? El temor es un sentimiento que te obstruye en el plan y la voluntad de Dios, ¿verdad? El temor, dice en la Biblia, en 1 de Juan capítulo 4, que el temor lleva en sí castigo. El tener miedo es un sentimiento pesado. Yo creo que a nadie le gusta este sentimiento. Todos lo hemos experimentado. Y pues es algo que te lo tienes que quitar, ¿verdad? Porque pues no, a nadie le gusta. Yo escuchaba a un pastor hace algún tiempo en un video que decía que gramaticalmente hablando el antónimo de temor era valentía, pero espiritualmente hablando el antónimo de temor era la fe. ¿Por qué? Así es. Porque la fe, dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en cambio el temor puede ser incertidumbre, no sabes qué va a pasar, o tienes miedo de sufrir algo, no sabes si vas a sufrir ese algo o no, o sea, empiezas a tener miedo, que es todo lo contrario a tener la certeza de que Dios va a tomar el control de esa situación, la certeza de que Dios te va a sacar adelante. Entonces, pues sí, es todo lo contrario a la fe, al temor, ¿verdad? Hay que empezar a cultivar la fe en el corazón y hacer a un lado el temor. Amén, gloria a Dios. Entonces, un consejo para nosotros pudiera ser el tener más fe para poder vencer al temor. Así es, empezar a tener más fe. Y pues empezar a dejar toda situación, toda circunstancia en manos de Dios y confiar en Él, decirle: Señor, pues mira, esta situación me tiene temeroso, no sé qué va a pasar en el trabajo, no sé qué va a pasar en la salud de mi familiar o en mi salud. Señor, confío en ti. En la economía también, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la renta, la luz, el agua? Y ahí empieza a llegar el temor, y es que esto y lo otro, y empezamos a dejar que el temor empiece a motivar tu mente y te imaginas cosas que ni existen, ¿verdad? Entonces, pues, es importante enfrentar esto con la fe. Es como una pregunta que nos llegaba de una persona que dice: soy una cristiana, pero quiero saber por qué cuando he tenido a un familiar enfermo me gana el temor. Precisamente por eso, falta fe, ¿verdad? Hablar de la salud del ser humano es un tema delicado. A veces no valoramos la salud y cuando la perdemos nos damos cuenta del peso que tiene. Y cuando una enfermedad llega a tu vida, pues te das cuenta de una nueva realidad que te puede dar miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Y si se muere? ¿Y esto y lo otro? Entonces, pues, indudablemente esto se vence con la certeza, como lo habíamos visto, de que Dios ya tiene preparada la solución, o Dios ya tiene preparado un plan para esa circunstancia que se está viviendo, ¿verdad? Señor, lo dejo en tus manos. Y bueno, hablando de esto, mira, quiero platicarte bíblicamente cómo la iglesia primitiva enfrentó el temor desde una perspectiva más de la fe, más espiritual. Miren, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo del 29 al 31. Ahí sí lo puedes leer, mi querido Juan. Nada más me gustaría dar un breve contexto de qué estaba pasando aquí.
Aquí los primeros cristianos, los apóstoles, empezaron a predicar la palabra, los amenazaron, les decían, si predicas te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Pues me imagino que el temor empezó a llegar en sus corazones, ¿verdad? Ahí los invitamos a todos los que nos están viendo en casita a que apunten los versículos, los chequen en su Biblia, para que vean que todo lo que hablamos aquí está respaldado por la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así es. ¿Qué fue lo que hicieron los primeros cristianos para vencer el temor? Número 1, oraron, ¿verdad? Se pusieron a orar. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó y gracias a que el Espíritu Santo estaba en ellos, ellos pudieron hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Pero qué es denuedo? ¿A qué te suena denuedo? ¿De nuevo? ¿Otra vez? De nuevo, no, suena igual, pero no lo es, ¿verdad? Yo me dijo, ¿a qué te suena? A mí me suena a de nuevo. De nuevo. Va de nuevo. Va de nuevo. Pues sí, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero no, la palabra denuedo quiere decir valor, con vigor, con fuerza, con denuedo. Entonces date cuenta cómo el Espíritu Santo le dio a estas personas el valor para seguir adelante y cumplir la voluntad de Dios, para vencer el temor, porque los tenían amenazados. Entonces el Espíritu Santo llegó y ¡fum! Hizo posible, ¿verdad?, que ellos vencieran el temor. Y es aquí a donde voy. Al único que necesitamos para vencer el temor es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien produce este fruto en tu cuerpo. Él es el que produce este fruto en tu ser, la fe. Acabamos de ver que la fe es lo contrario al temor. ¿Pero dónde conseguimos esa fe? Bueno, es un fruto del Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Fíjense nada más. Estos son los frutos del Espíritu Santo, lo que produce el Espíritu Santo en ti. Recuerden que un fruto es una característica nueva que va a traer el Espíritu Santo en tu corazón. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Perfecto. Para todos los que están en casita. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es. Vemos que el Espíritu Santo nos da ¿qué? Fe. Gozo, fe, amor, paciencia, paz, benignidad, bondad y mansedumbre. Así es. El Espíritu Santo es el único que te puede dar la fe que tú necesitas para vencer el temor. Ese sentimiento que no emana del corazón humano, sino que emana del Espíritu Santo. Fe. Él te da la certeza de que aquí estoy contigo. No te preocupes, si yo hice el mundo, imagínate lo que puedo hacer con tu problema, con tu enfermedad, en el caso de esta chica, ¿verdad? Imagínate lo que yo puedo hacer. Entonces, pues hay que dejarlo ahí. Pero yo pienso que muchos de los que están viendo han pasado por esa situación, como decía usted, no es un sentimiento agradable, pero yo tengo una anécdota muy presente. Nos tocó ir a orar a un hospital, llevamos comida, estuvimos ayudando por muchos pacientes, y los pacientes me decían, los familiares me decían, es que mi familiar está muy enfermo, mi familiar me da un diagnóstico. Yo decía, no, es que el médico de médicos es Jesucristo, es Dios. Ustedes deben de tener fe porque Él tiene la última palabra. Y aunque el resultado fuera otro que no esperamos, porque nunca es malo, siempre todo es bueno para nosotros, y más si viene de Dios. Si aunque el resultado fuera otro, ustedes deben aceptarlo con amor. Y entonces eso fue creo que un jueves. Y el día domingo nos vamos a una actividad, mis hermanos y yo, y mi hermano sufre un accidente. Pues cuando llegamos al hospital me acuerdo muy bien que saliendo del diagnóstico, pues me dieron el peor diagnóstico,
Salgo devastado, camino a las escaleras, bajo, volteo a ver a mi hermano y empiezo a llorar. Y me dice, ¿qué pasó? No, pues me dijeron esto, no, pues sí, también él lo escuchó. Y justamente cuando íbamos a empezar a llorar y a sentirnos más mal, me dice Dios, ¿y dónde está lo que predicabas? ¿Y dónde está lo que le decías a esa gente y lo que le estaba diciendo que tuviera fe, que yo tenía el control, que creyeran en los milagros y que yo era capaz de hacer las cosas que para ti son imposibles, para mí todo es posible? ¿Dónde está todo eso? Entonces, era una batalla de temor contra lo que era el querer llorar, el temor y el decir, pues si tiene razón Dios, o sea, debo de fortalecer mi fe y debo de fortalecerme más en lo que yo mismo estoy diciendo y en la oración. Entonces en ese momento sí fue un shock, un sentimiento que me quiso tambalear, pero gracias a Dios lo superé, lo dejé en manos de Dios. No pude ir con él al otro día a la consulta, pero me acuerdo que dije, bueno Dios, que sea lo que tú digas, y si el diagnóstico es el peor, y si el diagnóstico es malo, y si él va a vivir con esa condición, pues es tu voluntad. Tú sabrás por qué. Yo lo pongo en tus manos. Y me acuerdo también que en ese momento me dice, no, es que se venga preparado al otro día, por si hay que operarlo, por si hay que hacer esto. Y yo así de, híjole, ¿de dónde voy a sacar? Lo que decía usted, viene el temor económico, ¿no? ¿De dónde voy a sacar una operación de tantos miles de pesos? No tenía seguro, no tenía nada. Y pues cuando estás en la palabra de Dios y cuando Dios te está respaldando, te dice, mira, ahí está lo que ocupas, ahí está lo que necesitas, y ahí está que el diagnóstico, al día de hoy usted que sabe cómo está todo eso, así es. Pues ha sido milagro tras milagro tras milagro, y lo estamos viviendo, ¿no? Y lo compartimos ahora con gusto, y ahora me lo llevo a él a los hospitales y miren, aquí está una prueba más de que lo que yo les digo es cierto. Pruébenlo. Lo digo en carne propia. Así es. Sí. Y qué bueno que tocas este punto, mi buen Juan, porque como dices tú, no es lo mismo decirlo que vivirlo, ¿verdad? El hecho de que seamos cristianos no te exenta a que nunca tengas miedo. Porque podemos decir, es que tienes miedo. Ah, no, debes de tener fe, debes de confiar en Dios. Sí, pero ya estando en una situación determinada, en este caso, pues la de tu hermano, pues el miedo pudo haber llegado, ¿verdad? Entonces, como cristianos, ¿podemos tener miedo? Sí, va a haber veces que vas a tener miedo. Lo que importa aquí es que ese miedo lo tengas que vencer con la fe, lo venzas con la fe. No dejes que ese miedo acrecente tus pensamientos, no dejes que ese miedo te haga tomar decisiones erradas, no dejes que ese miedo se quede en tu corazón, sino empieza a trabajar en la fe para que eches fuera ese miedo, ¿verdad? Lo tienes que sacar, no tienes que permitir que ese temor llegue a tu vida. Decía algo ahorita usted, me escuché que dijo que no te haga tomar malas decisiones. O sea, el temor nos puede llegar a hacer tomar malas decisiones. Así es. Te voy a poner un ejemplo bíblico. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, le decía, Señor, se los voy a parafrasear, ¿verdad? O no, mejor se los voy a leer en la Biblia. Vamos por favor a Mateo 16. Acompáñenme ahí en sus casas, Mateo capítulo 16, versículo... ¿Cómo dicen los que van llegando a la Biblia, a la iglesia? Mi Biblia no trae Mateo. Porque no lo encuentran, ¿no? Sí. No, sí los trae. Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 24, por favor. Amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque me pones la mira en las cosas de Dios, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así es.
¿Por qué Pedro estaba diciéndole esto al Señor Jesucristo, verdad? ¿Por qué le estaba diciendo, Señor Jesús, pues que no te pase esto, verdad? ¿Cómo crees que te van a crucificar? Tenía miedo. Así es. ¿Dónde podemos ver y confirmar que tenía miedo? Acompáñame, por favor, a Juan capítulo 21, ¿verdad? Juan capítulo 21, versículo... ¿Primera de Juan o...? No, Juan? Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Vamos a ver desde el 15. Es el que dice, cuando hubieron comido. Del 15 al 17, por favor. No, vamos a ver del 15 al 18, por favor. Ok. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El discípulo... Hay nada más. Fíjese qué es lo que pasó aquí. El apóstol Pedro le decía a Jesús, Señor Jesús, que no te crucifiquen. Pero ¿cuál era el móvil del apóstol Pedro? El temor. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente cómo el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. ¿Por qué le preguntó 3 veces el Señor Jesús a Pedro que si lo amaba? Porque lo negó en el pasado 3 veces. Lo negó 3 veces. Le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, ¿verdad? Tú me vas a negar 3 veces. Por eso aquí le pregunta, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pero el contexto nos arroja, ¿verdad? Exactamente en el versículo 18 nos arroja el por qué Pedro tomó esta posición ante la crucifixión del Señor Jesús. Porque le decía, Señor, que esto no te pase. O por qué lo negó 3 veces. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía miedo a morir. Vamos a verlo aquí. Dice, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Eso no lo quería Pedro porque tenía miedo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. El apóstol Pedro no quería morir, por eso le decía, Señor, no te pase esto, Señor, y lo negó 3 veces. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Este temor motivó al apóstol Pedro a tomar malas decisiones. ¿Cuáles fueron esas malas decisiones? Negó a Jesús 3 veces. Entonces podemos ver cómo el temor te puede motivar a tomar decisiones erradas que van lejos de la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A veces nosotros le podemos pedir a Dios algo basándonos en nuestro miedo, basándonos en el temor que tenemos, y eso muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. ¿Una soledad? La soledad puede ser también, ¿verdad? El estar solo, el quedarse así, puede que tú digas, es que qué va a pasar o cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a escoger parejas, ¿verdad?, que no son conforme a la voluntad de Dios, y pues estamos tomando decisiones erradas. Eso le pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Que se aceleran de repente y que dicen, ¿sabes qué? Es que esta es la persona correcta. Y en vez de ponerlo en las manos de Dios, en ponerlo en la voluntad de Dios, toma la decisión de, no, ya voy a casarme con esta persona, cuando realmente quizás Dios tiene a la persona idónea guardada, ¿no? Para nosotros posteriormente. Así es. En el aspecto económico también pudiera ser que tomáramos decisiones erróneas con el trabajo o algo así. Así es. Puede ser alguien que no tenga dinero y tiene miedo porque ya va a empezar a pagar la renta, la colegiatura, todo eso, y se pueden hacer negocios turbios, negocios chuecos,
pues ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? El temor lo motiva a entrar a una tranza, un negocio turbio, y pues esto no es bueno para él y no es agradable a Dios. Entonces el temor te desvía muchas veces de la voluntad de Dios. Bueno, y hay personas que caen inclusive hasta en delitos, ¿no? O sea, llega un momento en que es tanta la ansiedad, la desesperación, que en vez de poner las manos de Dios, llegan a cometer un delito, y pues eso a veces termina hasta en muerte, ¿no? ¿Cuántos delincuentes, digo, sin ofender a nadie, llega a pasar esa parte, ¿no? Delinquen, los detienen o pasa algo y en ese momento fallece mucha gente, ¿no? O sea, como una cosa tan, al parecer tan insignificante que es el temor, nos lleva hasta la muerte, ¿no? Así es, a tomar decisiones feas, decisiones que traen un desenlace mortal. Y esto también puede ser puesto por el enemigo, mi buen Juan. El diablo puede llegar a quitarte la fe que tienes en Dios para introducir miedo. Lo puede hacer, puede llegar a tentar a hacer eso. Pues dice en la Biblia, el Señor Jesús dijo que el enemigo no viene sino a robar, matar y destruir. ¿Qué quiere robar el diablo? Esa certeza, esa paz que te da el saber que Dios está contigo. Él puede llegar a meterte ideas diciéndote lo contrario a lo que Dios ya te dijo. Puede empezar a querer meterte miedo, y si tú le crees más al enemigo, pues vas a tomar decisiones erradas. Entonces el temor puede venir de parte del diablo para frustrar el camino que Dios tiene para ti, o para robarte esa fe que Dios ya depositó en ti. Muy bien, pastor. Muchas gracias, digo, porque yo creo que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, están aprendiendo esa parte, que todos tenemos miedo, todos vamos a vivir esa parte, y el saber que lo primero que vamos a hacer es orar, y después tomarnos de la mano del Espíritu Santo para, por medio del Espíritu Santo, obtener la fe, pues es una gran enseñanza. ¿Por qué? No porque no lo sepamos, sino porque a veces nos pasa que cuando llega ese momento, si no estamos fortalecidos en el Espíritu Santo, no estamos fortalecidos en la fe, tambaleamos. Y el hecho de escucharlo, en este caso, en este podcast, escucharlo de mano de un pastor, pues nos ayuda mucho para que sepamos cómo, ahora sí, como quien dice, cómo sobrellevar eso, cómo superar ese obstáculo. A veces mucha gente lo supera fácil, lo ve como un topecito, pero otra gente lo ve como yo ese día, como una bardota, ¿no? Casi decía yo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Pero esa es la cuestión, ¿no? Fortalecernos. Como me decía Dios, pues lo que quiero ver es cómo vas a reaccionar, ¿no? O sea, ¿de qué te vas a agarrar? Dices tú que tengan fe ellos, ¿y tú? Está bueno repartir a todo el mundo, ¿no? Los que nos están viendo, lo más seguro es que está bueno que todo el mundo va y dice en las iglesias, ten fe, hermano, échale ganas, ponte a orar, ponte en ayuno. No está mal decírselo, pero ya cuando nos sobreviene la prueba y nos toca fortalecernos y decir, a ver, ahora voy a demostrar mi fe, ahí es donde viene lo bueno. Así es. Ahí es donde realmente tienes que sacar, como dicen por ahí, sacar la casta, echarle fe y echarle para adelante. Con denuedo, no de nuevo, con denuedo. Así es, con todo menos con miedo. Llorando. Llorando. Así es, pastor. Pues, pastor, muchas gracias. Una muy buena enseñanza, nos dio mucho gusto tenerlo aquí. Gracias, Juan. Esperamos tenerlo no solamente en esta ocasión, sino en otras más, con algún otro tema. Amén. Cualquier duda que tengan, pueden escribirnos a nuestras páginas. Nuestra página es Pescadores de Dios. Así estamos en Facebook, también en YouTube. Y recuerden darle like, compartir, para que esto llegue a más gente, para que esto sea de gran evangelización para muchas personas, para que les sirva a más personas. Y pues, pastor, no sé si pudiera orar por nosotros, por el canal y por todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Claro que sí. Vamos a orar todos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que sabemos, bendito Rey, va acorde a tu voluntad, pues es un tema que tú has puesto en nuestros corazones. Te pedimos que bendiga, Señor, a la persona que está escuchando este podcast, Padre, que está viendo este video. Señor, si están pasando una situación de temor, quita eso de sus corazones, Padre. Te pedimos, bendito Dios, que seas tú limpiando la mente, el alma, el corazón de cada uno de ellos, poderoso Dios.
Y te pedimos que toda idea, Señor, que el diablo quiera poner para robarles la paz, para robarles la fe, sea echada fuera en el nombre de Jesús y haya libertad para cada una de las personas que ahorita tienen miedo producto del enemigo, Señor. Echa fuera eso de sus vidas, Padre. Danos fe, Señor. Danos esa fortaleza, esa convicción de seguir adelante en tu voluntad, poderoso Dios. Y sobre todo, Padre eterno, te pedimos que por sobre todas las cosas se haga tu voluntad y solo tu voluntad. Te pedimos por este canal, Señor, Pescadores de Fe, que sea de bendición para muchas personas, Señor. Es el primero, pero no es el último, Padre, de los videos que se van a hacer. Que haya muchos videos más, bendito Rey, en los cuales nosotros prediquemos tu palabra, en lo cual los invitados también hablen, Señor, lo que tú quieres que hablen. Y se haga tu voluntad. Bendice a Juan, sigue dando de sabiduría, Padre, para que él pueda llevar a cabo esta tarea que le has encomendado, poderoso Dios, y los ponemos en tus manos. Prospera, Señor, este canal, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, muchas gracias. Somos pescadores de Dios, no de fe. Se le salió un poquito. Perdón, pescadores de Dios. Pero somos pescadores de Dios, no pescadores de fe, pescadores de Dios. Pescadores de y Dios. También un saludo, digo, no crean que un podcast es sencillo. Quiero agradecerles a los chicos que están detrás de cámaras, están con la iluminación, el trabajo, las fotografías. Miren, uno pareciera que ve el video en YouTube o ver los videos. Me pongo a hacer un video, no, hombre. Trae uno de producción, el audio, y repítelo, y escúchalo, y ahora sí, no se ven, y... No, la verdad, Dios bendiga a los muchachos que están ahí atrás de nosotros, haciendo toda la chamba, y pues esperemos que sigamos teniendo más podcasts de bendición, de edificación, y pues Dios los bendiga. Sigan las páginas, también la Catedral de la Gloria de Dios en Facebook. Ahí también luego está el pastor haciendo en vivos, o desde su página de Facebook aparece como Gustavo Kim. Gustavo Kim. Ahí hay muchos en vivos en las noches, pueden escuchar prédicas del pastor, y él se encuentra dando su prédica en la Catedral de la Gloria de Dios, que se encuentra en el Metro Musquis. Así es. Bueno, como unos 200 metros del Metro Musquis, bajando un puente peatonal que está en dirección a Ciudad Azteca. En la esquina hay un salón que se llama Salón Prestige. Ahí estamos los domingos a las 11 de la mañana. Entonces, para quien quiera acompañarnos, pues es bienvenido, ¿vale? O si quieren más informes, pues dejen su comentario o mándenle un mensaje aquí a mi buen Juan o a la página de Pescadores de Dios. Y pues con todo gusto les van a pasar la dirección para que conozcan al buen Juan en vivo, ¿verdad? Y a todo color. Y para que ahí estemos al pendiente también de ustedes. Dios los bendiga y que pasen una excelente noche, y nos estamos viendo. Dios los bendiga, cuídense mucho, descansen. Hasta luego.